Bueno, como les venía contando, acá vemos un micromodelo simple en una compra de materias primas. Si fuera valor 10.000 masiva 21, en realidad sería 12.100. Siempre tomamos el neto de IVA, o sea que, como les dije antes, lo dividimos por 1,21, ¿sí? Más todos los costos necesarios hasta que ingresa al almacén, de acuerdo al modo o a la condición de compra. Acá puedo tener fletes, seguros, manipuleo, comisión de comprador, otros, ¿sí? Es todo lo que tenga que ver con la compra en sí misma. Eh, el tema de descuentos, un descuento puede ser financiero o puede ser por volumen. El descuento financiero es por pronto pago, ¿sí? Todo concepto financiero no se incorpora en el costo. Ningún concepto financiero se incorpora en el costo. Y el descuento, o sea, el descuento financiero va a ser un beneficio que va a ir directamente al estado de resultados como un ingreso. Y si fuera por volumen de compra o algún otro tipo de bonificación, ahí lo que va a primar es el concepto de habitualidad. Para que algo ocurra o que yo lo considere como un menor costo, se tiene que dar que habitualmente ocurre todos los meses lo mismo. Eso quiere decir que por ahí yo tengo un precio pactado con descuentos y según mi volumen de compra y demás, y habitualmente me conceden ese descuento. ¿Por qué es importante el concepto de habitualidad? Porque nosotros en un proceso productivo lo que tratamos es de normalizarlo para poder medir los desvíos de un modo más simple. Entonces nosotros, para normalizar un proceso productivo, tenemos que tomar hechos habituales. Cualquier hecho no habitual, en definitiva, lo voy a considerar como un resultado extraordinario y me va a impactar en el estado de resultado. No quiere decir que no lo considere entre mis resultados. No lo voy a considerar en el costo del producto. Sino uno va a tener distorsiones a la hora de calcular el costo del producto y después nos pasamos dando explicaciones de hechos no habituales. ¿Qué pasa con las mermas, los desperdicios? En realidad, acá también estamos hablando de las mermas, los desperdicios desde que salió el producto o el insumo del proveedor hasta que llega a mi almacén. Las mermas que ocurren dentro del almacén o entre el almacén y el proceso productivo ya van a ser mermas del proceso productivo. Y en realidad seguramente me van a impactar como un costo indirecto si es que lo tengo que considerar. También en las mermas o desperdicios ingresa el concepto de habitualidad. ¿Esto qué quiere decir? Hay productos que, o perdón, mejor dicho, hay insumos, materias primas, que en el contacto con el medio ambiente tiene una pérdida del medio por ciento, 1%. Esa habitualidad la considero como normal. Si una empresa define el 1% es habitual y en un momento, por lo que fuere, tengo una pérdida del 5%, bueno, el 4% me va a impactar directamente como gasto en el estado de resultados. Lo mismo las roturas. Hay roturas que por ahí, de acuerdo al movimiento, una empresa puede decir, yo tengo un porcentaje de una cada mil envases de materia prima se rompe. Bueno, si eso es habitual, lo considero dentro del costo. Si no es habitual, no lo considero. Vamos a pasar al otro elemento de costo. Todo lo que es este proceso de compra, volviendo un segundo para atrás, todo lo que es el proceso de compra, acá hablamos de materia prima, si fuera un material es exactamente lo mismo, y si fuera un envase es exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. Vamos a ir al otro elemento de mano de obra. La mano de obra es el
sueldo que yo le estoy pagando a un operario, a un empleado calificado, a un supervisor, al gerente de planta. Digamos, la mano de obra va a ser el costo del salario que yo le estoy pagando. Normalmente, la mano de obra, si bien aparece como un concepto mano de obra directa, normalmente la mano de obra en la actualidad tiende a ser más indirecta. Digamos, hoy los procesos productivos están cada vez más mecanizados, utilizan menos mano de obra y la mano de obra en realidad se aplica a más de un producto. Para que la mano de obra sea directa, tiene que estar directamente vinculada con un producto. Y también la mano de obra tiende a ser fija, puede ser variable, pero lo habitual es que sea fija. Máxima en nuestro país, ¿por qué? En nuestro país, en las plantas, en las fábricas, los salarios están totalmente sindicalizados y los convenios colectivos de trabajo ya definen para cada puesto de trabajo inclusive una escala salarial predeterminada. Y el salario tiende a ser mensualizado. Y si fuera jornalizado por día o si se paga por quincena, en realidad también es un valor ya predeterminado, totalmente ajeno a el nivel de producción. No quiere decir que una persona que tiene un salario fijo, trabaje más o menos horas, va a generar automáticamente, si trabaja más horas, mayor nivel de producción o no. Una persona puede estar trabajando más horas porque, no sé, hay mucha licencia por enfermedad de personal, digamos, hay otros elementos, no está directamente relacionado más horas, más volumen, para nada. Entonces, el salario tiende a ser fijo. ¿Cuándo puede ser variable? Si se paga por unidad producida, que es lo que se denomina a destajo. Esto solamente se da en determinado tipo de convenios, ¿sí? En general, convenios de trabajo temporal. Esto se da, por ejemplo, en la recolección de frutas en el Valle de Río Negro, en la zafra, digamos que son determinados procesos muy específicos que se paga por unidad producida. Inclusive los convenios así lo prevén. No es lo habitual. ¿Sí? También en la industria textil muchas veces hay trabajos terciarizados que se pagan por unidad producida o lo que se define a destajo. Pero salvo esas excepciones que existen pero que son ínfimas, la materia prima, la mano de obra tiende a ser un costo fijo y no variable. Y tiende a ser un costo indirecto y no directo. ¿Cómo lo van a identificar ustedes en un ejercicio si es directo o es indirecto? Simplemente les va a decir mano de obra directa y mano de obra indirecta, cómo se conforma cada uno de los elementos. ¿Sí? La mano de obra, como dijimos, es el salario de un empleado. Si yo a ustedes les pregunto, ¿a ustedes qué les interesa? ¿El sueldo bruto o el sueldo neto? En realidad me van a decir, la verdad que a mí me importa lo que hay en el banelco, el sueldo neto. ¿Cuál es la diferencia entre el sueldo bruto y el neto? Yo tengo ahí cargas sociales, sindicatos, obra social, ¿sí? Y una serie de ítems que se van incorporando, que es lo que me marca la variación entre el sueldo bruto y el sueldo neto. Para la empresa, desde el punto de vista de costos, el sueldo bruto es la erogación que tiene respecto de lo que le está pagando al empleado. Independientemente que una parte se la paga al empleado, otra parte se la paga el ANSES, otra parte se la paga el sindicato, otra parte se la paga la FIP si hay una retención de impuestos a las ganancias, otra parte se la da a la obra social que tenga la empresa. ¿Sí? Independientemente que al empleado le queda el salario neto, todos los demás conceptos también lo paga el empleador. Incluso el empleador tiene aportes patronales o cargas sociales adicionales a lo que está pagando el empleado. Con lo cual, seguramente, si el sueldo bruto de un empleado fuera 100, el costo laboral para el empleador
posiblemente sea de 150. Independientemente que se pagan otros cargos como la RT y demás que ahora vamos a estar especificando. Ejemplo, yo tengo, para tener en cuenta en un costo, el salario bruto, los aportes patronales, la RT. El RT es el seguro por accidente de trabajo, que es obligatorio en los procesos productivos, en las plantas, en el proceso fabril. ¿Sí? El seguro de accidente de trabajo, en realidad es obligatorio en todo tipo de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que en un trabajo administrativo seguramente hay menos probabilidad de un accidente de trabajo que en un proceso fabril. ¿Sí? La RT, que implica que si una persona tiene un accidente de trabajo, mientras esa persona no puede trabajar, en realidad le paga la RT. Y el reemplazo en una línea de producción de ese operario, en definitiva, no implica un costo adicional, ¿sí? Porque ya la empresa tiene el costo constante, que es el seguro que está pagando. Esto es interesante porque cuando te hablábamos de la normalización de los costos, esto es una forma de normalizar los costos. Las vacaciones, recuerden que ustedes, cuando, por ejemplo, se van de vacaciones, incluso le pagan más dinero. ¿Saben por qué? Cuando hay vacaciones se paga un valor adicional. ¿Alguien tiene claro por qué? ¿Alguien lo sabe? No, no. Bueno, porque la empresa es buena y dice ya que se van de vacaciones, disfruten con más dinero. No, la realidad es que todas las licencias, en lugar de dividir por 30, se divide por 25 días. ¿Sí? Entonces, al dividir por 25 días, que serían los días hábiles reales, tengan en cuenta que si bien la jornada normal que tenemos como trabajo administrativo, en la mayoría de nuestros casos, es de lunes a viernes, quizás 9 horas, la jornada fabril son 8 horas, incluida el horario de almuerzo, y también están 4 horas los días sábados. ¿Sí? Por eso es que se divide por 25. Cuando se divide por 25, ¿qué quiere decir? Que si una persona tiene 15 días de vacaciones, porque ingresó recién o está dentro de los primeros 5 años, en definitiva, ese adicional representa 2 días y medio de salario. Si una persona tiene una antigüedad más de 10 años, que ya llega al mes de vacaciones, en realidad, más de 15 años, perdón, que ya llega al mes de vacaciones, en realidad lo que representa va a ser 5 días de trabajo. Ese es el adicional de vacaciones. También va a existir acá, como un elemento adicional, el sueldo horario complementario o el aguinaldo, que en realidad es un sueldo adicional que la empresa entrega y que se paga en dos momentos, en junio y en diciembre. Tanto el adicional vacaciones como el sueldo anual complementario, como los premios especiales, bonificaciones, que por ahí hay empresas que pagan 2 veces al año, una vez al año, que habitualmente es un porcentaje de la masa salarial, como son conceptos que la erogación se da en un momento determinado, y si yo lo considero de acuerdo al momento de pago, que no sería el devengado, en definitiva, el impacto en esos meses sería muy importante y me distorsionaría mi valor de costo. Lo que la empresa realiza es cada mes incorporar una 12ª parte del adicional vacaciones, una 12ª parte del aguinaldo, una 12ª parte del premio, independientemente de los momentos de pago de estos elementos. De ese modo, yo voy normalizando el valor. Lógicamente, como estos valores, todo el tiempo hay incremento de salarios y demás, siempre se va tomando el último valor conocido. ¿Sí? Después hay empresas que también, y esto depende del criterio de cada empresa, los uniformes, controles médicos, viáticos, feriados compensatorios, toda la parte de, inclusive cuando hay almuerzo incluido dentro de la planta fabril y demás, en muchos casos, incluso capacitación, en muchos casos ese costo está incorporado dentro del costo de la mano de obra. Eso depende cómo
lo maneja cada empresa, ¿sí? Después vamos a ver que hay conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Esto lo vemos en un instante. Acá para que tengan idea del alto costo laboral que hay en Argentina. Argentina tiene una alta tasa de ausentismo, también tiene muchos días de paro o de piquete dentro de los procesos fabriles, ¿sí? Porque está muy sindicalizado. Eso también depende de las épocas, ¿no? Pero muchas veces se da más la incidencia del impuesto a las ganancias, más juicios laborales. En realidad, el costo normal es de un 32%, y con todos estos elementos, ausentismo y demás, llegamos a un costo casi del 49%. Si nosotros hacemos un comparativo respecto a estos, son valores del 2016, no estamos mucho mejor desde el punto de vista porcentual. Si nosotros hacemos comparativo, prácticamente estamos en un costo laboral casi similar a Alemania. ¿Sí? Si vemos los países de Latinoamérica, después vamos a ver un comparativo, la relación es muy inferior. Esto, si bien en el mercado interno no genera un tema de competitividad, porque todas las empresas en un mercado interno tienen la misma situación de costos, en un mercado externo sí me genera a mí un problema de competitividad, ¿sí? A la hora de tener un alto sobrecosto laboral. Hoy por ahí, por una situación de devaluación, el salario argentino puesto a valor dólar quedó muy bajo y en cierta medida se compensa, pero es por una variable totalmente ajena a la situación real de los porcentajes que se tienen como costos laborales. Acá podemos ver que una empresa, lo que yo les decía antes, que en realidad el empleado recibe 100 pesos, el empleador tiene que pagar 150 por todos los aportes adicionales que tiene que hacer, ¿sí? El promedio en Argentina está en el 35% y el promedio en América Latina y Caribe está en el 22%. Ahí es un poco la problemática. Acá vemos cuál es el impacto de los costos de Argentina y podemos ver los costos laborales, que lógicamente Argentina es el más alto, ¿no? Incluso ahora si quieren incrementar la tasa de impuesto a las ganancias y demás, todavía se va a incrementar mucho más. Eso nos quita competitividad. Desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos los costos laborales, el concepto de remuneración. El salario puede ser jornal, ¿sí? por hora o por día, y ahí se va a mensualizar la cantidad de horas trabajadas por el valor horario, y yo lo voy a mensualizar. Puede existir horas extras. Las horas extras, recuerden que el valor puede estar, dependiendo del horario, puede ser el 50%, por ejemplo, si uno tiene un horario hasta las 6 de la tarde, hasta las 20 horas al 50%, a partir de las 20 horas es superior al 50%, si fuera un sábado a la mañana es el 50%, domingo, feriado, sábado por la tarde son al 100%. ¿Qué quiere decir al 100%? Que si una persona gana 100 pesos la hora, cuando hablamos del 50%, 50% adicional. En lugar de 100 pasa a 150, y cuando decimos el 100%, 100% adicional, en lugar de 100 pesos sería 200 pesos. A esto hay que agregar premios, enfermedades justificadas, antigüedad, todo tipo de licencia, ¿sí? Estudio, vacaciones. Recuerden que proporcionar vacaciones es una 12ª parte, lo mismo que el aguinaldo, como dijimos recién, es una 12ª parte. Y a su vez tenemos otros cargos, como el RT, distintos seguros, el proporcional de la indemnización por despido, que también la empresa lo va a cargar, define que el 1% de la masa salarial se va a despedir. Entonces también ahí carga una 12ª parte del total de los salarios. ¿Sí? Hay determinados elementos que aparecen dentro de la liquidación de sueldos que no serían costos, porque en realidad no lo paga la empresa, sino que lo paga la ANSES. ¿Qué puede ser? El salario familiar, la licencia por maternidad, la ayuda escolar, digamos, toda una serie de
ayudas que se paga directamente en la ANSES, y aunque a veces aparece en el recibo de sueldo, la empresa después lo compensa con la ANSES. Con lo cual, esos elementos no formarían parte del costo. ¿Sí? Eso lo voy a restar del costo. Y tenemos conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. ¿Qué son? O sea, todo el salario debería estar compuesto 100% con conceptos remunerativos. Si es remunerativo, ¿qué quiere decir? Que si a mí me despiden va a formar parte de la base salarial, que el aguinaldo se toma sobre ese total remunerativo de base salarial, que las vacaciones se toman sobre ese total remunerativo de base salarial, lo mismo los premios y demás. ¿Qué concepto se considera como no remunerativo? Aquel que estrictamente se define como no remunerativo. ¿Esto qué sería? Un concepto no remunerativo puede ser, por ejemplo, ahí se está gestionando o negociando paritarias, todavía no se cerró el número de la paritaria, hay un incremento del costo de vida, entonces la empresa decide, bueno, vamos a dar un aumento de sueldo para futuro aumento de paritaria. Entonces, como eso todavía no está regulado y no está incorporado dentro del salario remunerativo, entonces sale una porción como un costo no remunerativo, como concepto no remunerativo. Mientras se mantiene como no remunerativo, no va a tener tampoco cargas sociales, ni de la parte patronal, ni va a tener descuentos jubilatorios, ese concepto no remunerativo. A veces puede ser algún decreto de gobierno que se considera como no remunerativo, o hay convenios especiales que por ahí le ponen una porción no remunerativa por algún beneficio. Por ejemplo, el convenio de la industria del petróleo, el 20% del salario se paga como vianda, que es un concepto no remunerativo. Si bien esto tiene la parte negativa, que no forma parte del aguinaldo, no forma parte de vacaciones y de los premios, tiene la parte positiva que ese valor no tiene descuentos, no tiene cargas sociales y tampoco forma parte de la base para pagar impuestos a las ganancias. Con lo cual, en el más menos, es mucho más positivo que sea un no remunerativo. Ese no remunerativo sería como un salario, digamos, que no está regulado, que está legalizado, pero que no está regulado de cargas sociales y demás. ¿Sí? Sería como un valor en negro, pero que está blanqueado. ¿Sí? Porque no tiene aportes patronales y no forma parte de la base remunerativa. Está cuando nosotros partimos del sueldo bruto, como dijimos antes, le vamos a descontar obra social, sindicato, seguro de vida obligatorio, percepción de ganancias, otro. En realidad, y a su vez le vamos a estar incorporando todos los aportes patronales. En realidad, la empresa como costo tiene el sueldo bruto y el adicional de aportes patronales o cargas sociales que tiene que estar pagando el empleador. Normalmente en un proceso productivo la porción de mano de obra no tiende a ser muy alta, salvo que sean procesos manuales. Y en los procesos fabriles cada vez están más mecanizados y la incidencia del costo laboral tiende a ser muy baja, normalmente no supera el 15% del costo total del producto. Pero acá hay que ver qué tipo de proceso productivo. Por ahí, en una industria textil, si el costo de la mano de obra es muy alto, siempre depende las características particulares del proceso productivo. Acá no hay un blanco y negro, hay muchos grises, con lo cual hay que ver cada caso en particular. Pasamos al otro elemento de costo, que son los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, que también se denominan carga fabril, que también se pueden denominar gastos indirectos de fabricación, como su propio nombre lo indica, es indirecto. Si acá no cabe duda que todos los costos indirectos son indirectos. Y como dijimos antes, son toda la estructura que sostiene el proceso productivo. ¿Sí? A su vez, normalmente es un costo fijo, un gasto de estructura, en el 99,9% de los casos. El único caso que desde el punto de vista práctico
en la teoría lo veíamos como semivariable, desde el punto de vista práctico lo vamos a considerar como un costo variable, es la fuerza motriz, la energía de planta. Y si bien acá, no para lo que es el costeo por absorción, que la contabilidad de costo no nos va a importar, sí lo vamos a ver después en toma de decisiones cuando calculemos el punto financiero, sí acá aparece la división que tengo algunos costos, que son vivos o erogables, y otros que son extinguidos o no erogables, que el extinguido es aquel que no tiene un desembolso, y el típico ejemplo es la amortización. Y acá, como en los costos indirectos sí hay bienes, lo que yo voy a estar incorporando como a la amortización, que es el desgaste de los bienes, va a ser un costo no erogable. En contabilidad de costo es un costo más. ¿Sí? No me importa si es erogable o no erogable, ya que yo trabajo con el concepto de vengado. Algunos ejemplos de costo de fabricación: mano de obra, amortizaciones de planta y equipo, amortización de patente, la energía, supervisión de fábrica, seguros, salarios de personal, almacenamiento, alquileres, otros. ¿Sí? Hay N cantidad de... Tengan en cuenta que todo lo que está vinculado en la planta, en la fábrica, y es necesario para el proceso productivo, va a formar parte del costo indirecto de fabricación. Acá incluye hasta la vigilancia de planta, incluye hasta si yo tengo un jardinero que está cortando el césped dentro de la planta productiva, también va a ser un costo indirecto de fabricación. Todo lo que ocurre en la planta va a ser un costo indirecto de fabricación. Pasamos al último elemento, que son los envases. Recuerden que el envase, el proceso de compra, si lo quiere un proveedor, va a ser similar a lo que ocurría con el proceso de compra de la materia prima, y la característica del envase se incorpora en la última etapa del proceso productivo. La materia prima es la que inicia el proceso de transformación de un insumo para convertirlo en un producto terminado. El envase entra en la última etapa del proceso productivo. Nosotros tenemos distintos tipos de envases, puede ser tetra, plástico, lata, vidrio, distintos tipos de envase, 250 centímetros cúbicos, litro y medio, 2 litros, 2 litros 300, caja. Digamos que hay una N cantidad o una N variedad de tipos de envases. Los envases también, en la gran mayoría, tienden a ser descartables o no retornables, pero ocurren algunos envases que sí son retornables. Vamos a analizar primero lo que se da en la mayoría de los productos, que es el envase descartable o no retornable. Un envase descartable o no retornable es un costo directo, está directamente vinculado con el producto. Cada unidad de producto tiene su propio envase y es variable. A mayor nivel de producción, mayor envase va a estar requiriendo. Insisto que en la mayoría de los productos el envase tiende a ser descartable. ¿Qué pasa si el envase es no retornable o el envase, qué pasa si el envase es retornable? Si un envase es retornable, ejemplos, determinadas botellas, ¿sí? Llámese de cerveza, de gaseosa, ¿sí? Que es retornable, o, por ejemplo, una garrafa, que también es un envase retornable. El envase retornable, a priori pareciera, porque no es así, no forma parte del valor del producto. Porque cuando yo vendo un producto, no sé, que está en un tetra, yo me llevo el producto y en realidad me llevo el envase y después el envase lo descarto. No lo tengo que devolver. Cuando yo compro una botella de gaseosa que tiene el envase retornable y dice estrictamente que es retornable una garrafa, en realidad el envase tiene un valor en sí mismo a la hora de comercializarse. Sin embargo, yo de algún modo lo tengo que cargar en el costo, porque en un momento hubo un desembolso original por ese envase. ¿Cómo se carga el costo? En realidad, todos estos envases van a tener una vida útil definida por la empresa. Esa vida útil
va a tender a que el costo se va a cargar a través de una amortización, como ocurre con los bienes de uso. Digamos, los envases retornables son los únicos bienes de cambio amortizables. Si yo tengo una botella de vidrio que en realidad va a girar durante un año, quiere decir que si esa botella a mí me salió 1.200 pesos, yo en realidad lo voy a estar dividiendo, y tiene una vida útil de un año, lo voy a estar dividiendo por 12 y le voy a cargar 100 pesos cada mes. Si yo tengo una garrafa que por ahí la vida útil es mayor y tiene una vida útil de 4 años, yo lo voy a amortizar de acuerdo a ese periodo de vida útil, que serían 48 meses, con lo cual voy a tomar cada mes una 48ava parte correspondiente a ese bien. El hecho que sea amortizable me convierte a el envase retornable en un costo indirecto, porque yo lo voy a poner como una amortización todos los meses, independientemente que exista o no exista producción, más o menos producción, y va a ser fijo, porque está disociado con el nivel de producción y no está vinculado con ningún producto. Nosotros vemos que acá vemos distintos tipos de envases, ¿sí? Que todo envase se incluye en el costo, ¿sí? Es no retornable. Cuando es retornable, se incluye en el costo a través de la depreciación o amortización, ¿sí? Y en realidad ambos se terminan incluyendo en el costo. El no retornable, en el momento cero se incluye el 100%, mientras que el retornable se va cargando de acuerdo a la vida útil que tiene el bien. La sumatoria de todos los elementos de costo es la materia prima, los materiales, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y los envases. Todos estos elementos van a formar parte de la totalidad de elementos de costos que va a estar transformando la empresa. Los costos primos va a ser la sumatoria de los elementos directos del costo. Acá, ¿qué tengo como elemento directo? La materia prima, la mano de obra cuando es directa y los envases, pero solo los envases descartables. El costo de conversión es lo que me cuesta transformar la materia prima en un producto terminado. ¿Cómo se compone el costo de conversión? Todos los elementos menos la materia prima. Esto quiere decir, mano de obra, costo indirecto de fabricación y envases van a formar parte del costo primo. Del costo de conversión. Vamos a hablar un segundo de los almacenes. Yo voy a tener dos almacenes dentro de la empresa. Por un lado, el almacén de insumos o de materias primas. Ese almacén de insumos, como todo almacén, va a tener ingresos y salidas. El ingreso al almacén de insumos se va a dar por la compra de la materia prima al proveedor. La salida se va a dar cuando consumo la materia prima en el proceso productivo. Como todo almacén, yo voy a tener un inventario inicial y un inventario final. Voy a tener existencias iniciales y finales. La existencia final de un periodo va a ser la existencia inicial del periodo siguiente. Si yo estoy costeando el mes de agosto, la existencia inicial va a ser la que tenga el 1 de agosto a las 0 hora y la existencia final va a ser la del 31 de agosto a las 23:59. Esa existencia final del 31 de agosto, el 1 de septiembre, se convierte en una existencia inicial del periodo siguiente. En el caso del almacén de productos terminados, en realidad también voy a tener ingresos y salidas. El ingreso se va a dar del proceso productivo y la salida se va a dar con la venta estrictamente. ¿Sí? En el proceso productivo también yo voy a tener un inventario que es estacional, de acuerdo a lo que me queda en el proceso productivo, que no se terminó de convertir en un producto terminado, y todos los ingresos van a ser la sumatoria de los elementos de costos, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. La salida va a ser la venta a valor de costo. También puedo tener existencias iniciales y existencias finales. Si acá